a la que conozco desde hace muchos años. Recordaréis algunos de los que estáis aquí, aquella plataforma de los 10 minutos, fue fundadora junto con otros compañeros de una plataforma sanitaria que exigía 10 minutos por paciente en la atención primaria, que aunque parecía una cosa nominalmente simple, realmente tenía una semilla revolucionaria por lo que suponía de un salto cualitativo en la atención y en el tiempo de dedicación y de comunicación del personal sanitario con los pacientes. Carmen González, además, en el movimiento Basta Ya de defensa de la atención primaria, ha tenido, como ha ocurrido con muchos profesionales, pues digamos la desagradable circunstancia de ver cómo determinados dirigentes sanitarios han querido efectuar, digamos, mecanismos intimidatorios, por no decir otra palabra como la disciplinaria, sencillamente por decir algo tan simple como lo que estamos diciendo aquí de lo que está ocurriendo en la atención primaria. Por eso nosotros, Carmen, desde aquí te damos nuestra más estrecha solidaridad en esa defensa que Basta Ya y tantos profesionales de la atención primaria están haciendo en defensa del sistema público de salud. Tienen la palabra, Carmen. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí, porque aunque vengo como representación de una organización profesional, los médicos, la mayoría de nosotros, entendemos que aunque trabajemos para el sistema sanitario público, nuestro trabajo no es para los políticos, los que gobiernan, nuestro trabajo es para la ciudadanía, para nuestros conciudadanos. Nosotros nos sentimos ciudadanos y somos de los que entendemos que, lógicamente, los dueños del sistema son nuestros pacientes, cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que la alianza natural es la de los profesionales con la ciudadanía. Nosotros tenemos mucha información y la ciudadanía tiene mucha fuerza y yo creo que deberíamos hacer un tándem que nos llegue a acelerar la resolución de esta situación que tenemos. Voy a compartiros la pantalla, ¿vale? A ver, porque voy a utilizar una presentación. Quiero agradecer a Antonio lo didáctico que ha sido, porque además me ha allanado el camino y voy a poder pasar de soslayo en alguna de las diapositivas. ¿Vale? Yo voy a hablar de la situación primaria, de la atención primaria en Andalucía, pero esto es extrapolable a prácticamente todo el territorio nacional con pocas variantes, ¿no? Esto es la definición de salud, que ya lo ha dicho Antonio, lo paso. Solo resaltar que es lo biológico, lo psicológico y lo social. El ser humano es un sujeto que vive en sociedad, como muy bien ha dicho, y eso es muy relevante. A nosotros en Basta Ya nos gusta utilizar esta diapositiva sobre los determinantes en salud. Yo quiero remarcar que esto es el lugar de los servicios sanitarios públicos, ¿vale? Prácticamente influimos como un 10% en los determinantes en salud y con la diferencia que la atención primaria pues participa e influye en los estilos de vida del individuo y participamos en la comunidad y eso hace que nuestra labor tenga una repercusión mayor de la que debiera tener, ¿no? Partimos de un modelo que es entonces biopsicosocial, que ve a los pacientes como personas en su integridad, que hay que atenderlos a lo largo de todo su trayecto vital, en el contexto social en que él se halla, pero y por supuesto siempre que atendemos a una persona, pues individualizando y centrándonos en cada uno de esos pacientes, ¿no? Dentro del modelo biopsicosocial, la atención primaria, a mí me gusta siempre es situarnos dónde estamos dentro del sistema sanitario público, es la responsable de dar la asistencia a todos los pacientes, atendemos todos los procesos,
salimos de ello el tiempo que el hospital tiene ingresado un paciente, pero el resto del tiempo todo es nuestro. Somos los más cercanos a los ciudadanos. Tenemos un papel no solo curativo y rehabilitador, sino también en la prevención y la promoción de la salud, esos determinantes de la salud en los cuales de estilo de vida saludable, en los que se puede influir. Atendemos a lo largo de toda la vida y, algo muy importante, trabajamos en equipos interdisciplinares, médicos, enfermeros, trabajadores sociales y todo el resto de personal que nos apoya, ¿no? En definitiva, somos los que acompañamos, aliviamos, curamos, enseñamos, orientamos, ¿vale?, en todos los procesos de salud y de enfermedad, y a cada individuo en el contexto de su familia y en el contexto de la comunidad. Y eso para nosotros es muy importante, porque en el actual sistema sanitario público nos estamos quedando en la atención a la enfermedad y en el individuo, olvidando que la promoción de la salud o los contextos en los que viven individuos de familia y de comunidad son sumamente relevantes y nos están coartando con la manera en la que nos hacen trabajar, hacer todo ese trabajo que es sumamente importante, ¿no? La atención primaria ha demostrado que reduce el número de enfermedades, reduce la mortalidad, reduce la desigualdad y mejora la calidad de los servicios. Luego, invertir en la atención primaria es invertir en vida y es invertir en igualdad. Eso que tampoco se nos olvide, porque parece que a nuestros políticos sí. Como profesionales de la sanidad, nuestro objetivo es hacer bien nuestro trabajo. Y por ello, bueno, pues cuando no nos lo permiten, pues una parte importante de nosotros, no todos por desgracia, pues luchamos, ¿no? Y ahí surgió la plataforma 10 minutos y ahora en Andalucía ha surgido Basta Ya. Bien, esto es una diapositiva que en el lado derecho es el gasto en servicios sanitarios que hace la población española en gasto público, y esta parte de aquí como un 70% y como un 30% es gasto privado. Pues fíjense que la atención primaria, que estamos aquí abajo, del total del gasto sanitario que se hace en todo el territorio español, suponemos el 9%, cuando podríamos resolver el 90% de los problemas de salud de la población si tuviéramos la plantilla suficiente y los recursos suficientes, y sin embargo, bueno, pues es más o menos lo que nos gastamos en dentistas privados, ¿vale? Y sin embargo tenemos una carga de trabajo y una posible repercusión en la salud brutal. Esta diapositiva es muy relevante. Esta compara el gasto, la proporción de gasto sanitario en hospitales respecto al gasto en atención primaria. La línea roja es el Sistema Nacional de Salud y esto es Andalucía, el azul. Vale. Bueno, pues si empezamos en el año 1995, por cada 3,5 euros que se gastaban en hospitales públicos, se gastaba 1 euro en atención primaria. Y la línea ha ido aumentando, hasta que, bueno, pues por encima de los 4,5 euros por cada euro de atención primaria. En Andalucía partíamos de una situación peor que el resto del Estado y en el año 2000, curiosamente, surge la plataforma 10 minutos que en Andalucía fue muy potente. Bueno, pues conseguimos un poco revertir de más de 4 euros de diferencia respecto a la atención primaria, pues a cerca de 3, y ahí nos mantuvimos con un pico hacia abajo, hacia la atención primaria. En el año 2007, final de 2006-2007, fueron las huelgas que organizamos los médicos de atención primaria de los 10 minutos, ¿no? Y en Andalucía la verdad es que se empezó a invertir. Bueno, luego pues ahí se mantuvo un poquito ya, que nos disolvimos, que se quitó la presión social que hacíamos, ¿no? Y aquello empezó a revertir y fíjense como cuando llega la época de la crisis, inmediatamente se dispara otra vez la diferencia entre el gasto en atención hospitalaria y atención primaria.
seguimos un sistema hospitalocentrista. De esto nuestra conclusión es que si no hay presión, los gobernantes no se acuerdan de la atención primaria. Bien, ¿y cómo está la atención primaria? Pues estamos muy mal. ¿Para qué vamos a decir otra cosa, no? Los profesionales estamos aplastados y cuando nosotros estamos aplastados, los pacientes a los que nosotros atendemos pues pagan las consecuencias. Os voy a contar cuál es la situación de la atención primaria con cartelería de la que hacemos en Basta Ya. Nos gusta mucho impactar con la imagen y con la palabra, ¿no? Bien, podemos resumir los problemas de la atención primaria en Andalucía y en toda España en una serie de cuestiones que voy a pasar muy de soslayo porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? La falta de seguridad de los profesionales, muy evidente ahora en la COVID, la insuficiencia de recursos tecnológicos y de todo tipo, la masificación de las consultas, estamos la atención primaria llena de burocracia, la falta de reconocimiento de los profesionales, la falta de liderazgo en los equipos, que nos han cargado además en la pandemia con las labores de la salud pública y la consulta telefónica, ya para qué vamos a hablar. Bien, sobre la falta de seguridad de los profesionales, pues todos sabemos que hemos trabajado enfrentándonos a la COVID sin medios de protección, pero el problema es que ahora que supuestamente los gobiernos o Andalucía tienen reserva de EPIs y medios de protección, pues no nos llegan lo suficiente a los centros de salud. Y bueno, pues esto está poniendo en peligro nuestra vida y además la de los pacientes a los que atendemos. Y además, aunque se supone que tiene que haber un circuito COVID diferenciado de un circuito no COVID en los centros de salud para atender a los pacientes con seguridad, o sea que hay un filtro que te pregunta por síntomas a la entrada y si tienes síntomas compatibles te deriva a una zona donde los profesionales, no te mezclas con el resto de los pacientes y los profesionales trabajamos con EPI, pues eso no ocurre así en muchos de los centros de salud y esos circuitos y esos filtros no existen o no funcionan bien, con lo cual estamos constantemente en riesgo. Pero es que la seguridad nuestra supone la seguridad de los pacientes. Si nosotros enfermamos, nos contagiamos y nos cuarentenan y nos quitan de la circulación, pues un montón de pacientes, 1000 y pico pacientes o 2000 pacientes que se quedan sin su médico o su enfermero que les pueda atender durante este trayecto en la pandemia. Y curiosamente es que ni siquiera los profesionales, con todo lo que nos está cayendo, son capaces los gobiernos de reconocernos que somos una profesión de riesgo. Y no tenemos los beneficios que cualquier otro profesional de riesgo, o un bombero, pueda tener. Cualquier funcionario se jubila con 60 años, menos los sanitarios. Que encima los 60 años es una edad de riesgo pues, para todo este tipo de situaciones de riesgo biológico. Las pruebas diagnósticas, la atención primaria seguimos siendo profesionales de segunda. Las pruebas diagnósticas, la gran tecnología está reservada al hospital, no podemos pedir un TAC, una resonancia, no podemos pedir un montón de cosas, de manera que nosotros nos siguen considerando como un nivel asistencial que no tiene acceso a muchos diagnósticos. Si no hay acceso al diagnóstico, no hay acceso al tratamiento, lo cual te abre la puerta al alivio o a la curación. Y bueno, y a los pacientes se les retrasa un montón muchos diagnósticos y tratamientos. Aquí todos pagamos el pato de que sean solo los hospitales los que tienen acceso a muchas pruebas diagnósticas. La consulta telefónica. Esto de verdad que hoy me decía una paciente, Carmen, ¿cómo lleváis vosotros lo de la consulta telefónica? Porque para nosotros es horroroso. Y yo le contesté, pues ¿sabes lo que te digo? Que para mí es horroroso, tal cual. Nos han convertido en la puerta de entrada del sistema sanitario público al médico de atención primaria. Somos más accesibles que enfermería o que los propios servicios de atención al ciudadano de los centros de salud. Y ya no digamos que los hospitales. Todo entra por nuestro teléfono, todo. Es espantoso y estamos saturados y no nos da tiempo a atender lo que tiene que atender y que son el trabajo médico, ¿no? Y necesitamos un filtro, estamos gritándolo a voces para que la consulta telefónica sea lo que tiene que ser y no un sustituto de la consulta presencial y no el acceso a todo el sistema sanitario público. Y ahí estamos y no hay manera de que lo solucione. Bien,
¿Para qué vamos a hablar del tiempo por paciente? Es que empezamos con la plataforma 10 minutos en el año 2000 y estamos en el 2020 y todavía estamos pidiendo tiempo por paciente, ¿no? Y, bueno, curiosamente son nuestros compañeros, la mayoría médicos, directores de los centros de salud, los que nos gobiernan las agendas y los que nos ponen esas agendas, ¿no? No voy a hablar del tema porque es impensable hacer un acto médico ni en 5 ni en 6 minutos, ni mucho, la mayoría de las veces ni en 10, ¿no? Y hablando de los directores, pues desde Basta Ya estamos pidiendo una democratización de los sistemas sanitarios públicos en cuanto a la participación, opinar y en la toma de decisiones de los profesionales y, como no, también de la ciudadanía, porque si los profesionales no opinamos, la participación ciudadana ya es prácticamente nula. Lo de los consejos de salud es que ni existe. No hay forma de que el ciudadano pueda participar de forma ordenada, organizada y coordinada en los sistemas de salud. Necesitamos plantilla. Esto es que no sabemos ya ni cómo lo vamos a decir. Y no hacen lo que tienen que hacer para conseguir plantilla suficiente. Y la hay, profesionales formados hay. Esto es el tema de la salud pública. Bueno, este verano en Andalucía, en vez de contratar rastreadores, pues por ejemplo se contrataron 3.000 vigilantes para las playas. A ver, que el turismo está muy bien, pero si no hay salud, no hay economía, no hay riqueza. Y en esto estamos, ¿no? Pero ha pasado en casi todos los servicios de salud, cuando la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo que era prioritario, una vez terminados los confinamientos, organizar el tema de la salud pública y que tuviéramos rastreador, y así la atención primaria poder hacer lo que tenemos que hacer, que es diagnosticar los casos y aislarlos, pero estudiar los contactos, rastrear y seguir a personas sanas, eso no es nuestro, es de la salud pública. Bueno, pues ahí, ¿no? Y una fragmentación del sistema. En Andalucía está habiendo una preponderancia de la enfermería, que tampoco consigue ponerse en el sitio que le corresponde, en detrimento, por ejemplo, de los médicos, y cada uno tiene su labor, porque estos son equipos y tenemos que trabajar de forma coordinada. Tampoco hay transparencia por parte de los que nos gobierna. Estábamos desbordados saliendo en todos los medios de la comunicación, los profesionales, los pacientes diciéndolo a gritos, y salen miembros del gobierno diciendo que no hay colapso en la atención primaria. Es que es alucinante. Otros no, otros han sido sinceros, ¿no? Y así es como estamos en la atención primaria de salud. Es, bueno, pues cada vez nos echan más cosas incluso que no son nuestras, que son de hospitales y que son de salud pública, y es que no podemos más, y con la pandemia es que no podemos más. Cuando nos metemos en la atención primaria los profesionales a trabajar en esto, pues ya sabíamos que estábamos iniciando la reforma, que el camino no iba a ser fácil, pero la verdad es que nadie nos dijo lo que nos esperaba, ¿eh? Y bueno, pues en eso estamos. En Andalucía, por ejemplo, tampoco tenemos plantillas estables ni se están haciendo los esfuerzos suficientes para tener las plantillas bien dimensionadas, ¿no? Hay comunidades que estaban haciendo mejores contratos y, por ejemplo, ahora Asturias está haciendo contratos de 1 año renovables hasta 3, y en Málaga, mientras esto estaba ocurriendo, pues contratos de poco más de 2 o 3 meses, y ahora durante la pandemia de 1 o 2 meses de refuerzo COVID, incluso cubriendo plazas de interinidades, ahora están haciendo contratos solo de 6 meses. Así no conseguiremos atraer profesionales a la sanidad pública, que es donde ahora realmente hace falta, que estamos llevando el peso de la pandemia. Muchos profesionales no estamos pensando en renunciar, porque esto realmente no se parece a la medicina ni de lo que esperábamos en la atención primaria. Y bueno, es que estamos viendo que por más que trabajamos, por más horas que le echamos, no llegamos ni a lo COVID ni a lo no COVID. ¿Y cómo está la atención primaria? Muy mal. ¿Y cómo estamos todos? Ciudadanos y profesionales enfadados. Y bueno, que la atención primaria, hace poco la comparábamos aquí en Málaga con la estructura del barco, y el barco, el sistema sanitario público, pues está lleno de vías y entra el agua por todos lados, y si no se reestructura la atención primaria y se invierte lo que se tiene que invertir, se hunde. Y podemos llevar a una situación como esta, ¿no? En que el sistema sanitario público termine pues como esto, no en esta imagen, porque en el momento en que hacía falta no se hizo lo que se tenía que hacer. El momento es ahora. Y yo con esto termino, y si queréis seguimos en el coloquio, ¿vale? Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Carmen. Ahora me toca a mí.